Me siento así como cuando está uno en Tampico, ¿no? Así un calorcito medio bochornosillo. Baruch Hashem. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Pacífico? ¿En gracia? ¿Equilibrado? ¿Eres buena tierra? ¿Eres buena tierra? ¿Eres buena tierra? Baruch Hashem. Di que sí, no digas amén. Porque cuando dices amén, dices que así sea. No, así es. Así es. Así es. Cuando decimos amén, tiene la misma raíz de emuna, que así sea. Es decir, que tienes la certeza de que lo que hayas pedido se va a cumplir y lo sellas con amén. Amén, emuná, amán, amán. Es una de las raíces de la palabra emuná, amán, amén. Vamos a mandar la señal para recibir el mensaje que el Eterno nos envía para edificar nuestras vidas, para crecer familia, para ser cada vez mejores. Y decimos: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano. Las pondrás como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y decimos todos: amén, amén y amén. Un aplauso al Creador. Amén. Muy bien, vamos a impartir más pan, más vino y más aceite, para que salgamos de aquí embriagados de palabra, ¿sí? Llenos de palabra, llenos de instrucción y luz para nuestras vidas. Deja que esta palabra te asombre, deja que esta palabra te dé luz, que esta palabra ilumine tu conocimiento y que desde luego úsala para tu propio bien, para que te vaya bien. Ponla en acción a partir de la conciencia que vamos a adquirir hoy. Hace unos momentos hablamos acerca de la guerra, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy simple acerca de la situación de guerra de un país, de una intervención extranjera. Cuando un país va a atacar a otro, desde luego ya tiene todo un estudio, una estrategia y una preparación para vencer. Ningún país va a invadir a otro con el ánimo de perder. Así de simple. Entonces, las motivaciones que tiene una nación, un ejército extranjero para invadir a un país, entre estas motivaciones está la de someter y la de ganar. Y lo primero que hacen cuando empiezan los bombardeos, cuando empiezan los tiroteos, es destruir las pistas de despegue de los aviones, destruyen los abastecimientos de alimentos, los campos, destruyen las aguas, los manantiales, para empezar a someter al país oprimido en cuestión, de tal manera que esa nación no tenga mayores recursos para poder defenderse y tenga que rendirse ante las circunstancias invasoras. Es decir, los desconectan de su fuente de alimento, de luz, de agua, de energías y de todo lo que se requiere para progresar como nación, como país. Entonces, Edom
hace lo mismo en la vida de una persona. Empieza a desconectar los aspectos de la vida del hombre que lo mantienen en progreso y en prosperidad. Y es importante atender esto el día de hoy, porque una de las cosas que vino Mashiach a hacer, entre otras más, fue precisamente la de reparar esas conexiones para que nosotros restableciéramos nuestra relación con el Eterno. Fuimos hechos por el Eterno, a su imagen y a su semejanza, ya lo vimos. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar pegaditos a Él, es decir, conectados con Él, porque el ser humano no puede vivir sin esa conexión. Nosotros como seres humanos no podemos vivir desconectados de una relación con el Eterno, porque créanmelo, quien lo hace es destruido. Y tú dirás, ay, qué exagerado el pastor. ¿Cómo por el hecho de no congregarme, de orar cuando me da la gana, no estudio porque no quiero, e incluso de poner en acción su voluntad, ¿a poco eso me va a destruir? Claro, claro que te va a destruir. No te va a destruir inmediatamente. Desde luego que es el objetivo del enemigo, destruirnos de inmediato. Pero tenemos defensas, tenemos ciertas coberturas que a pesar de la rebeldía que uno pueda tener, el Eterno las mantiene activas para darnos tiempo y retornar a Él. Pero si nosotros abusamos del tiempo, abusamos de la gracia, eventualmente esas fortificaciones van a ceder. Y es cuando Edom empieza a trabajar lento, 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 hasta que caen las fortificaciones, entra a tu vida y no solamente va contra ti, sino contra todo tu linaje, contra toda tu familia. Entonces es un trabajo tan paciente, tan lento, que es casi imperceptible cómo trabaja Edom. Y cuando pasa el tiempo y cuando menos te das cuenta, ya hay en tu vida situaciones activas generándote dolor, tristeza, angustia, desesperación. Y dices tú, pero ¿por dónde vino esto? ¿En qué? No, lo que pasa es que no nació de la noche a la mañana. Es un trabajo que se ha venido haciendo por años y que finalmente tuvo su oportunidad de manifestarse y aparece. Y es cuando viene el sufrimiento del hombre. ¿Y todo por qué? Porque asumimos, porque pensamos que no nos va a pasar nada. Hoy no voy a orar, hoy no voy a estudiar, hoy no voy a la SUCA, hoy no abro mi libro, hoy no hago bondad. ¿Qué les he dicho yo? No salgas de tu casa sin orar. No salgas de tu casa sin guerrear. No salgas de tu casa por las mañanas sin someter a la serpiente, porque en algún lugar te espera. Entonces tenemos nosotros que conectar en todo momento para evitar el avance de Edom en nuestras vidas. Y en cualquier área de nuestras vidas donde ese espíritu impuro ya tenga incidencia, empezar a replegarlo y a echarlo fuera. Pero tenemos que darnos cuenta que está operando. Y si lo ignoramos y si pensamos que hay situaciones tan simples que se van a resolver solas, no hay una sola situación que te genere aflicción que se vaya a resolver sola. Se requiere la intervención del Eterno y se requiere que tú acciones para parar en seco eso que parece que con el tiempo se va a disipar. Un muchacho que empieza a fumar, no, hombre, no le digas nada, se le va a pasar, es la edad. Con esta frase, no sabes cuántos jovencitos y cuántas jovencitas se han extraviado por una conducta laxa e irresponsable por parte de los padres.
No, no pasa nada. Es la edad, se le va a pasar. No, no. Y hay padres tan flojos, hay padres tan aletargados, que no quieren accionar, que no quieren corregir, a pesar de que saben que algo anda mal. No infieren, no accionan, no atacan, no corrigen. Y después eso, con el paso del tiempo, se vuelve una bronca mayor que hay que sentarse a resolver, pero ya creció. Hay muchos papás, hay muchas madres cuyas situaciones de sus hijos los agarraron por la espalda. Y cuando esas cosas ocurren, ya no puedes arreglar. Sobre todo cuando ya son adultos, porque ya no está en tus manos. Ya se tiene que proceder de otra manera. Bueno, eso es lo que hace Edom: mantenerte desconectado, quitarte fuerza, quitarte ánimo, quitarte vigor, para que tú no estés atento, para que no estés velando y vivas perniciosamente confiado en que todo está bien. Cuidado con ese trabajo que hace Edom, porque este maldito demonio vigila y va avanzando despacio, es lento, y cuando menos piensas, ¡paz!, viene el golpe. Mira, ¿dónde empieza el tema de las desconexiones? Quiero nuevamente llevarte al Gan Eden. Y el Eterno habla con Adán y Jabá y les dice: miren, todo esto es de ustedes, pero su residencia la van a tener en este pequeño jardín. Mi presencia, mi Shekinah, estará aquí con ustedes. Es decir, conexión máxima y total. Yo estaré con ustedes, yo andaré con ustedes. Trabájenlo, lábrenlo, no se salgan de aquí. Límites, no se salgan de aquí. Aquí esténse. Y aquí viene el mandamiento negativo. Pero de aquel arbolito que está allá, de él no coman, porque el día que de él coman, morirán. Y los suelta. Y ahí andan como niños encantados, fascinados, explorando y conociendo las plantas, los animales. Y Jabá, de repente ve y se acercó al árbol al cual no debía de acercarse. Y ahí es donde empieza la desconexión. Se le perdió el marido, se perdió a sí misma y se acerca. Toma la decisión de acercarse y la esperaba la serpiente. Para Adán y Jabá, desconectarse del Eterno significó, escúchame bien, o en un primer momento significaba la muerte, porque estaban advertidos. Aún así, probaron de lo prohibido, y el Eterno, al estar frente a ellos, pues no los mató. Ojo, no los mató, aunque era la consecuencia de la desobediencia, no los mató. Decidió dejarlos vivir y retrasarles la muerte, pero iban a morir de todas maneras. ¿Qué les parece? De la misma manera, Edom replica ese trabajo, ¿sí? Edom no te mata luego, te empieza a inyectar despacito, y crees que vas bien, y crees tú que todo está bien, y cuando menos piensas, ya te mató. Pero para que eso ocurriera tenía que pasar tiempo. Es el mismo patrón que el Eterno utilizó en el Gan Eden a la hora de hacer juicio contra Adán y Jabá. Mira, Bereshit 2:17. Mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, morirán. Entonces viene la serpiente y les dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán.
no morirán. Entre paréntesis, les dijo mentiras el Eterno. ¿Por qué? Porque está contradiciendo lo que el Eterno dijo. Entonces la serpiente contradice, la serpiente hace resistencia. La serpiente es contra a lo que el Eterno diga y a lo que el Eterno disponga. Es decir, rebelión. Hay una rebelión a lo dispuesto por el soberano del universo. No moriréis. Es decir, Él mintió. No es cierto, no van a morir. Sino que sabe Él que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. No es cierto, no vas a morir. Es decir, ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Hizo pasar por mentira lo que el Eterno dijo. E hizo pasar por una verdad, una mentira que la serpiente dijo. Y es ahí donde entró el veneno. Es ahí donde entró el cambio de concepto. La serpiente llamó malo a lo bueno y a lo malo lo llamó verdad. Y es cuando, convencida de la verdad, Javá va y come. Y en ese momento empezó la desconexión de los 5 sentidos. Y ya lo estudiamos la semana pasada. La vista, los oídos. ¿Por qué? Porque los empezaron a usar mal. La vista, los oídos, el gusto, el tacto. Se desconectan los sentidos, se desconecta el intelecto, se desconecta la sabiduría, se desconectan de la vida, porque en ese momento entra la muerte en la creación y los toma. Siglos después, pero ya tenían su sentencia de muerte. Y a su vez los desconectó de la presencia misma de Yahweh. Y Yahweh en su pesar dijo, tienen que irse. No pueden estar ante mi presencia porque están caídos. Fuera de aquí. Y los exilió de la presencia. Sin embargo, tiempo después, ustedes saben que viene la manifestación de la salvación del Eterno. Y es cuando viene la recomposición de la relación del hombre con Yahweh a través de Machía. Pero déjenme decirles que al día de hoy, hay mucho creyente que sigue sin reparar sus conexiones con el Eterno y sigue aún caído y sigue aún alejado de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque sigue creyendo mentiras como verdades y porque sigue creyendo que lo que el Eterno dice ya no aplica. Dale un aplauso al Creador. ¿Sí lo entendiste? Adán y Javá, como muchos personajes de la Escritura y como muchos de nosotros, tuvieron motivos para desconectarse de la presencia del Eterno voluntariamente. ¿Cuáles han sido los motivos que tú tienes para no reparar esas conexiones tuyas con el Eterno? ¿Cuáles son las justificaciones que tú das para no emprender la reparación de tus conexiones con Él? Y si ya las tienes reparadas, gracias a Machía, ¿cuáles son las justificaciones o las razones por las cuales no las robusteces y las perfeccionas? Y peor aún, ¿cuáles son las razones por las cuales no te conectas? Adán y Javá tuvieron sus motivos. ¿Cuáles fueron los motivos de Javá?
el deseo por tener una sabiduría que no les correspondía tener de esa manera. La tuvieron, pero era una sabiduría caída. ¿Sí? Ellos adquirieron una sabiduría de la manera incorrecta, se desconectaron del mandamiento que el Eterno les había dado y de inmediato tuvo lugar el pecado, entró la muerte a la creación y el ser humano se desconectó del Eterno y entró en una disfuncionalidad en toda su vida. ¿Cuáles fueron las disfunciones primarias? Pues hubo consecuencias orgánicas. La idea no era que parieran con dolor, pues todo el organismo se modificó para que se pariera con dolor. Ahí están, consecuencias orgánicas, ya entra todo el tema ginecológico. ¿Sí? Un esfuerzo extraordinario, innecesario antes de la caída para comer, para beber. ¿Por qué? Con el sudor de tu frente. La maldición del sudor de la frente entró en acción. Y se modificó completamente el esquema de la provisión. Y si empezamos a analizar las consecuencias, vemos cómo las conexiones se destruyeron por la justificación de querer tener algo que no les correspondía. Y es así como el ser humano, en la mayoría de los casos, voluntariamente decide desconectarse de la gracia del Eterno, de la presencia del Eterno, de la obediencia que le debemos al Eterno, y más cruel, de la fidelidad que le debemos a Él. El hombre es tan inconsciente, tan irresponsable, que él mismo dice, ahorita no. Para ti que recibes sabiduría, conocimiento, luz, palabra, si aún así decides hacer el mal, tú voluntariamente decides desconectarte y apartarte del Eterno, y no hay dureza de cabeza más peligrosa que el tomar la decisión de hacer algo que está mal sabiendo que está mal. Ni siquiera atado, ni siquiera empujado, ni siquiera obligado, ni siquiera amenazado. No, voluntariamente ahí va el chamaco, ahí va la chamaca y se mete ahí. Obedecer es mantenerte conectado. Desobedecer es mantenerte en desconexión. Vivir en pecado, vivir en iniquidad, es vivir desconectado y alejado de Él. Y por lo tanto, la consecuencia, ¿cuál es? La disfuncionalidad del espíritu tuyo. La disfuncionalidad de tu alma, de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones, de tus órganos, de tu cuerpo. Tu cuerpo no reacciona como debe de reaccionar. Tus órganos no funcionan como deben de reaccionar. 613 mandamientos tienen que ver con las 613 componentes de nuestro cuerpo. Y un mandamiento que violemos va a afectar esa parte orgánica de tu vida, con mayor razón, tu alma y tu espíritu. La disfuncionalidad de la mente le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo, así como nuestros primeros padres. Pero ellos mismos decidieron desconectarse. Si tú tuvieras la oportunidad que ellos tuvieron, ¿qué harías? Bueno, le hemos batallado tanto que no está en negociación. Para empezar, ni me acerco al arbolito. Y si me acerco con un machete para si se me aparece acá el... Bueno, no nos tocó. Y sabes, bueno,
Aplicando la Torah ya ni nos toca juzgarlos a ellos, a Adán y a Javá, sino comprenderlos. Tú como hijos, nosotros como hijos, vimos a nuestros padres cometer errores. ¿Los juzgas? ¿Los criticas? ¿Los increpas? ¿Los lastimas? No, ¿verdad? Hay casos de disfuncionalidad mental que incluso los trataron tan mal a los hijos que los adoran los hijos. Oye, pero si te trató bien mal. ¿Sí? Mujeres viudas que fueron maltratadísimas por los maridos crueles. Hay muchos casos que les tienen una foto y una veladora ahí todavía y le lloran al pelado. Tan disfuncional está la mente. Hay personas que incluso que hasta guardan prendas de vestir del marido en honor a su memoria, como si las hubieran tratado tan bien. En otros casos, hasta las, ¿cómo se llaman? Las cenizas en la sala como cosa bonita y linda del pelado que las maltrató y les hizo tanto mal a ella y a los hijos. Bueno, tan disfuncional está el asunto. Para los que nos están viendo, saquen las cenizas de su casa, es muerte, invitan espíritus a sus casas. Hay mucha disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque nos mantenemos desconectados. Y no hay desconexión más peligrosa que aquella que se mantiene voluntariamente, que aquella permanencia voluntaria en lo bajo. ¿Por qué a la gente le gusta mantenerse desconectada? ¿Por qué la gente no quiere conectar? Y más difícil, ¿por qué la gente no quiere reparar sus conexiones? Y más ambiguo e inexplicable, ¿por qué la gente no quiere mantener y robustecer su conexión con el Eterno? Porque Edom ha destruido conexiones y repararlas cuesta mucho trabajo. Mashiach ya lo hizo, sí, pero te toca a ti hacer una parte. ¿Cuánto te cuesta orar? Es una forma de conexión. ¿Cuánto te cuesta orar? Hay gente que tiene años en la palabra y no saben orar. ¿No saben orar? Para eso son los rezos. Los rezos, Minjá, Arvid y Shaharit, los rezos, la función que tienen es enseñarte a desarrollar tu vocabulario para conectar por medio de la oración. El rezo para eso es. Pero si no aprendemos a rezar, ¿cómo vamos a aprender a orar? Y hay gente que quiere orar y no dura ni 5 minutos, cuando debemos de permanecer orando en todo. Pero hay gente que no puede porque no verbaliza, porque no puede hablar, porque no tiene oración, porque no tiene palabras, porque no tiene frases. Y no pueden durar más de 5 minutos. Incluso Mashiach recriminó esta conducta. ¿Acaso no podéis orar ni una sola hora? ¿Cuánto oras? No, pues 5 minutos. Hoy te digo en el nombre de Yeshua, ¿acaso no puedes orar más? ¿Por qué? Porque tu conexión o está destruida, o está debilitada, o no la tienes. Dale un aplauso al Creador. ¿Cuáles son las conexiones que tenemos que inmediatamente empezar a reparar, a robustecer y a conectar? La primera de ellas es inherente a nosotros, nuestra esencia. La esencia de nosotros no se puede separar de Hashem. Ya sabes lo que es la esencia, ¿no? A ver, ¿qué es la esencia tuya? ¿Qué? Fuego. ¿Fuego qué? Ilumina. El Eterno es fuego consumidor, pero no es el fuego del de la carne asada. Es un fuego espiritual.
y tiene las mismas características que el fuego visible. Esa es nuestra esencia, es inherente, no podemos negarla. ¿Pero qué necesita el fuego para mantenerse? Combustible, se requiere combustión, se requieren elementos de combustión, y si no los tenemos, ¿qué pasa con el fuego? ¿Se apaga? No, no se apaga, se debilita, se debilita. ¿Y Edom qué es lo que quiere? Porque Edom no puede cambiar tu esencia, pero sí la puede reducir, de tal manera que asumas que tu esencia no es esa, como vimos en aquella ocasión, sino que tu esencia sea limitada a la carne, a este mundo y a lo material. Qué pobreza, ¿verdad? Segunda conexión, imagen y semejanza. También es inherente a nosotros, pero si no fortalecemos nuestra imagen y la semejanza que el Eterno nos dio a Él, que ya lo vimos también, yo creo que ya lo estás fortaleciendo, la imagen y semejanza que el Eterno nos ha dado se reduce, se disminuye y nos hace vivir como seres completamente instintivos y materiales también, y vivimos confinados a este mundo tan limitado. ¡Qué pobreza! ¿Qué otra conexión tenemos con el Eterno? Tu cuerpo, tu carne, tu estuche. ¿No se te ha enchinado la piel cuando alabas? ¿No se te ha enchinado la piel? ¿No se te eriza la piel cuando oras? ¿No se te eriza la piel cuando escuchas una palabra así aguda? Son conexiones. El Eterno utiliza tu sistema nervioso para activar en ti la fuerza que lleva la palabra. Entonces nuestro cuerpo es una forma de conexión. Por eso dice, báñate, perfúmalo, arréglalo, no comas puerco, no comas pulque, no tomes pulque, ¿sí? No comas almejas, no comas mariscos, para que la conexión por medio de tu carne sea óptima. Por eso nos pide Él, no coman puerco, ¿sí? No coman jabalí, no coman perros, no coman camello. 4, espíritu. Es algo inherente a nosotros también. Un espíritu apagado, un espíritu oprimido, es un espíritu cuya conexión con el Eterno es endeble. Y vienen las depresiones, vienen frases como, ya no quiero vivir, ya no quiero. ¿Has escuchado eso? Cuando has escuchado eso de alguien, ¿qué sientes? Te aseguro que lo que menos sientes es angustia. No, ¿sabes qué sientes? Rechazo por esa persona. Y no quiere decir que estés mal, es natural. Mira, en el mundo animal, cuando hay un animal moribundo, sus compañeros lo matan. En nosotros no funciona así. En nosotros funciona que cuando una persona dice, me quiero morir, viene el rechazo inmediatamente, porque en nuestro espíritu está impregnada la semilla de la eternidad. Entonces decir, me quiero morir es una de las más grandes torpezas que el ser humano puede soltar de su boca. Me quiero morir, pero Diosito no me lleva. ¿Cuándo me irá a llamar el Señor? Pues métete un tiro si ya te quieres ir. Ah, no, porque me condeno. Pues no, que te quieres morir. Entonces, si te importa tanto lo que el Eterno vaya a hacer contigo en la eternidad, ¿para qué hablas así? Fíjate la desconexión de la mente acerca de las cosas divinas. Nace repudio, nace rechazo, pero inmediatamente tenemos que meter la misericordia por una persona que habla así. Ay, Diosito, ya me cansé, tantos problemas, llévame, ya me quiero ir, ya me quiero morir, ¿cuándo me vas a llevar? Conexiones. La tefilá, el rezo, la plegaria y la contemplación de la presencia del Eterno. La contemplación es un acto meditativo entre tú y el Eterno. No tienes que hablar, no tienes que tener abiertos tus ojos, simplemente siéntate y ve qué pasa.
creyendo que estás ante su presencia. ¿Has experimentado esa contemplación? Es maravilloso, hasta te quedas dormido. Dale un aplauso al Creador. Otra conexión, emuná. Todo esto que te estoy diciendo se mueve a través de la emuná, la fe. La fe es la conexión más poderosa que tenemos con lo divino. Otra conexión, poder. Moshe, ¿qué haces ahí sin quechado? Ya no ores. Es decir, ya no estés conectado así. Levanta tu vara y abre el mar. Poder. Conexión a través del poder que se nos otorga. Hay un poder que tienes en la boca. ¿Qué poder tienes ahí? El poder de la vida y de la muerte. Hay un poder que emana de tu emuná. ¿Por qué? Al que cree, todo le es posible, posibilidad, probabilidad a través del poder que tenemos de creer. ¿Qué otra conexión? Te la estoy enseñando. ¿Cuál es? Cobertura. Tenemos coberturas, tenemos protección. Estas son conexiones. El ángel de Yahweh acampa a mi alrededor. ¿Por qué? Porque le temo. ¿Hay un ángel en tu casa? Si hay temor en tu casa, el ángel de Yahweh habita ahí. ¿Tienes obediencia? Estás bajo sus alas. ¿Tienes temor a él? Este acto activa cobertura. Pero si no tienes temor a él, este acto es simplemente un acto religioso que no sirve para nada. Pero esto, al igual que la sacudida del techo del azúcar, activa cosas en lo espiritual. Ay, quienes nos están viendo, enseñen bien, por favor, y copien bien. Otra forma de conexión, Jalel. Relataré tus alabanzas, cantaré la grandeza de mi Dios. Hay veces que logramos una conexión tan profunda a través de la alabanza que podemos sanar, cosas se nos revelan, el Ruach viene, nos toca, nos conmueve, nos convence, nos lleva, nos cambia, nos lava, nos quema, nos transforma. A través de la Jalel, la alabanza te hace llorar, te limpia, te lava, te anima, te hace aplaudir, te hace abrir la boca. La adoración, póstrate y adora y no digas otra cosa más que Padre, Padre, bendito seas, Abba, Abba, Abba. A través de la música. ¿Qué más? ¿Qué otra conexión? ¿Aquí estamos? ¿Estamos sintonizados con Él? La congregación. ¿Por qué creen que el Eterno en su Torah dijo, celebrarán santa convocación? ¿Por qué? Porque es un medio de conexión. El pueblo se reúne, el Cohen hace la conexión y el Eterno está con nosotros. ¿Cómo abrimos el servicio? En el nombre de Yeshua damos inicio, nos reunimos y damos inicio a esta santa asamblea. ¡Paz! Viene la conexión. Y la liturgia hace el trabajo que le corresponde, porque aquí movemos poderes, aquí movemos luz, aquí movemos el mundo espiritual, y esas cosas se tienen que hacer con pincitas. ¿De qué otra manera nos conectamos? A través de los maestros que nos enseñan Torah, a través de aquellos que divulgan las buenas nuevas de Mashiach, hacemos conexión. ¿Por qué? Bien simple, porque cuando escuchamos, acuérdense que al escuchar, hacemos Shema, y hacer Shema es un acto espiritual, y por lo tanto, ese acto espiritual va directamente a hacer que tu fe crezca. ¿Por qué? Porque la fe es por hacer Shema. ¿Pero qué cosa? ¿El Chalino Sánchez? ¿Algo a ver? La palabra, davar, la palabra.
la palabra del Eterno, porque eso nos hace crecer la fe y alimenta nuestra esencia, que es fuego, que es su palabra, fuego. Entonces, ¿qué necesitamos? Congregarnos, vivir la experiencia espiritual de una liturgia correcta, sana y limpia. Escuchar al Maestro, escuchar la palabra divina, escuchar los comentarios de nuestro Salvador, los pregoneros de las buenas nuevas. Poner atención al que te entrena, cómo orar, cómo hacer guerra, cómo entrar al mundo espiritual, cómo hacer altar en tu casa, cómo hacer culto en tu casa. Escuchar la guía, escuchar el consejo y escuchar la profecía. Aquí lanzamos profecía y ni cuenta se dan, porque están acostumbrados a escuchar profetas falsos, ¿sí? Pero aquí aventamos profecía y las estás creyendo y ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque no has conocido bien qué es la profecía. Pero aquí la profecía abunda. Tus dones espirituales es una forma de conexión. El don de lenguas, el don de sanidad, el discernimiento de espíritus, el amor, la emuná, la exhortación, la amonestación. Todas esas son conexiones. Y tu servicio al Eterno. Todo eso se perdió con la caída de Adán y Jabá. Pero Mashiach vino, he venido a recuperar lo que se había, la conexión. Dale un aplauso. Adán y Jabá, cuando cayeron, ¿qué hicieron inmediatamente después de que se dieron cuenta de que el Eterno ahí venía? ¿Nunca tus hijos se escondieron debajo de la cama cuando sabían que les ibas a dar un cintarazo? ¿O en el closet? Se ven geniales así en reversa, ¿no? Meterlos abajo de la cama. Se escondieron. ¿Sabes qué es eso? Autoexiliarse. Tomar la decisión de alejarse de la presencia del Eterno. Tomar la decisión voluntaria de ocultarse del Eterno para retener y ocultar la iniquidad que no se puede ya negar ni soltar. Autoexilio. ¿Te has autoexiliado? Hay un autoexilio que no deja de ser malo, porque es totalmente equivocado autoexiliarse. Es que yo no voy a escuchar la palabra porque soy indigno. Yo no oro porque tengo tatuajes. Yo no me congrego porque tengo un pasado muy oscuro. Yo no hago las fiestas porque estoy sucio y no tengo la santidad que el Eterno me pide. Son autoexilios. No merezco estar ante la presencia del Eterno. No, eso no es para mí. Autoexilios. Es otra forma de desconexión voluntaria, no querer hacerlo. Y los que queremos batallamos. Imagínate estos soberbios. Pues bueno, a todos ellos les decimos que el Eterno mandó a todo pecador a que viniera al Eterno. Mandó a su Hijo. Todo pecador, lo que sea que haya hecho, lo que sea que esté haciendo, lo que sea que lo tenga atado, gracias a Él te hace digno ante la presencia de Hashem. Pero debes cambiar. Dale un aplauso al Creador. Autoexilio, autodesconexión. Desconexión es exilio.
Hay personas exiliadas en la oración, hay personas que no pueden orar, hay personas que no pueden alabar, hay personas que no pueden presentar servicio, hay personas que no pueden enseñar, hay personas que no pueden tocar, hay personas que no pueden hacer su rezo. ¿Por qué? Porque algo se los impide, algo no les permite. Hay personas que quieren hacer Shabbat y algo ocurre que no logran encender las velas del Shabbat. ¿Por qué? Porque es un autosabotaje y cualquier situación es buena para no hacerlo. Exilios. Dice el Eterno a través de su profeta: búsquenlo mientras aún hay oportunidad de encontrarle. Quien quiera encontrarlo, lo va a encontrar. Mashiach lo dijo muy claro: el que busca, encuentra. ¿Por qué? Porque el que busca, encuentra. Así de simple lo explica en 2 versículos. Parece tonto, ¿verdad? El que busca, encuentra. Porque el que busca, encuentra. Es que él está hablando de las consecuencias y lo remarca y lo dice. O sea, el que busca, encuentra. Y remacha: porque el que busca, indudablemente va a encontrar. El que llama, se le abrirá, y el que pide, se le dará. Esa es la secuencia: te busco, te llamo, te encuentro. Dale un aplauso al Creador. Entonces Edom te seca la oración, te seca la guerra espiritual, te seca la congregación, te seca la alabanza, te seca el corazón, te seca el entendimiento, te seca el progreso, te seca el avance, te seca la salud, te seca la alegría, te seca el dinero, te seca las finanzas, te seca los bienes, te seca el bienestar, te seca la paz, y te va quitando hasta que te mata. ¿Lo vas a dejar? ¿Dónde estás exiliado? ¿Dónde estás desconectado? Es un trabajo que tú tienes que hacer. ¿Qué trabajo? Audítate. Hay personas que antes oraban tan bonito y ahora ya no pueden orar. ¿Por qué? Porque están cometiendo un pecado y no dejan el pecado. Hay personas que no pueden ya ni siquiera hablar con el Eterno porque algo les cierra la boca. ¿Por qué? Porque traen en su corazón un veneno que los separa del Eterno. Autoexilio, autodesconexión. ¿Qué pasa con un coche si le falla la pila? ¿No prende? ¿Qué pasa si le fallan las bujías? ¿Qué pasa si le falla el alternador? ¿Qué pasa si le falla el arranque? ¿Qué pasa si le falla el switch? El switch de encendido. ¿Qué pasa si hay un cable que empieza a ser corto? ¿Qué va a pasar con el coche? ¿Qué va a pasar si se acaba la pila? ¿Qué va a pasar? ¿Te diste cuenta? ¿Verdad que ya no escuchamos igual? ¿Verdad que ya no oímos igual? ¿Qué hay que hacer? Reparar. ¿Qué hay que hacer? Cuando se acaba la pila, ¿qué hay que hacer? ¿La llevas a cargar? Lo mejor es reemplazarla. El viejo hombre por el nuevo hombre. Aquel que sí puede orar, aquel que puede alabar, aquel que puede hacer tefilah, aquel que puede enseñar, que puede aprender, que puede escuchar. El nuevo hombre tiene un compromiso con su reconexión y un rechazo por el pasado que lo llevó a vivir equivocadamente. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Nuevo o viejo? ¿Dónde andas, María? ¿Nuevo o viejo? ¿Nuevo y viejo o nuevo y viejo? Bueno y viejo, los vinos. Dale un aplauso al Creador. Al igual que nuestros patriarcas, de nuestros primeros padres, quien viva desconectado va a morir, se va a secar.
Y al igual que Adán y Jabá, que caminaron por muchos siglos esperando su tiempo de muerte, así camina mucha gente, familia. Por eso Mashiach se desesperaba cuando él vino y decía, ¿acaso no podéis orar en una sola hora? Conexión, habló de conectarse en serio. ¿Acaso no podéis orar en una sola hora? Velen, 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 vigilen, para que no caigan en tentación. Este género no sale sino con ayuno y oración. Está hablando de puras conexiones. Ustedes oren al Padre así. Avinu Shebaha Shamay Be'eretz. Ustedes oren así. Conexión. Venid a mí. Venid a mí. Conexión. ¿Por qué? Porque Él hace la unidad con nosotros y el Padre. Venid a mí. Seguidme. Aprendan de mí. ¿Qué hay que aprender de Él? Primordialmente dos cosas: mansedumbre y humildad. ¿Qué hizo Yehoshua, tocayo de Yeshua? Mansedumbre y humildad. Por eso llegó al número 1. Permanezcan. Venid a mí. Seguidme. Permanezcan. Ahí están los 3 tiempos de nuestro discipulado. Ahí está. Venid a mí. Seguidme. Y permanezcan. ¿Dónde estás tú? ¿Ya fuiste a Él? ¿Ya lo sigues? ¿Permaneces? Cumplan mis mandamientos. Vayan y enseñen a otros. Ya pasen de ser discípulos a ser maestros. Hagan conexión, hagan que otros hagan conexión. Estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre? ¿En mi nombre? ¿Qué va a pasar? Echarán demonios fuera, orarán por los enfermos y sanarán. ¿Y hablarán nuevas lenguas? Puras conexiones. Como pueden darse cuenta, entonces, Él nos lleva a la reparación de todos los vínculos que debemos de tener activos en nuestra vida con el Padre. Una persona que al día de hoy, que dice que tiene el Mashiach y sigue desconectado, no es cierto, no tiene el Mashiach. En algún punto del discipulado falló. O aún no ha ido a Él, o aún no lo ha seguido, o no permaneció en Él. Se regresó. Mashiach es la conexión mayor. Mashiach es la conexión más profunda que el creyente tiene con Yahweh. Si no has tú permanecido en el Mashiach, vives desconectado. Mira, yo soy la vid verdadera. Es decir, hay una vid falsa. Interesante, ¿verdad? Había un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese era el árbol falso. Y cayó la humanidad. Y Mashiach viene a levantarle y dice: yo soy la vid verdadera. Cuidado, porque hay vides falsas. Y mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? Cuida del viñedo. ¿Mashiach quién es? ¿Mashiach quién es? La vid. Es decir, es el tronquito y todas las ramitas. Él es Mashiach. Es Mashiach. Y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no fructifica,
lo quitará. ¿Quién es el pámpano? Todos nosotros. ¿Qué son los pámpanos en una vid? Pues las hojitas, las hojitas. Y cada hojita en la conexión con el tronquito, a partir de ahí empiezan a generarse los racimotes. Entonces el labrador va a ir a levantar, ¿sí? Va a ir a levantar los pampanitos a ver si hay fruto. Y si no hay fruto, ¿qué es lo que dice Machía que hará el Padre? Lo quitará, ¿sí? No sirves. O sea que eso de que podemos permanecer sin generar fruto y que no pasa nada, sí va a pasar. Sí va a pasar. No podemos ser irresponsables como para estar dentro del reino, estar injertados en Israel, sin trabajar, sin evolucionar, pensando que nada va a pasar. Sí va a pasar. Sí pasa. Son arrancados. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Fíjate bien, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿No tiene sentido bajo la lógica que está enseñando? ¿Quién va a limpiar pámpanos? Nadie limpia pámpanos. Lo que se limpia es el fruto para llevarlo a la mesa, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. Porque cuando alguien se arrepiente es lavado y limpiado. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, ¿qué es la palabra limpiar? Lo perdonará. Para que lleve más fruto. Ya que vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es decir, pámpanos que asumen que no es necesaria la conexión. Oigan, si las conexiones las dieron es porque son necesarias. Pero hay gente que dice, no necesito orar todo el día, no necesito velar, no necesito hacer guerra espiritual, no necesito orar, no necesito estudiar la Torah todos los días. ¿Para qué está loco el pastor los quiere tener ahí todo el día? Ay, ¿qué tal el chisme en Martins? Ya hice publicidad. Ahí sí. Hay gente que piensa, estando en el viñedo, piensa que pueden vivir separados. Pero qué incongruencia. Si ingresamos al reino es para vivir conectados en Él, a través de Él, hacia el Padre. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, apartados, desconectados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán al fuego y arden. Los problemas, las dificultades, los arrebatos, los golpes de la vida. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pidan lo que quieran. ¿Cómo ven? Condición: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieras, papá. O sea, alguien que llega a Él no puede llegar pidiendo lo que quiera. No, hay que llegar a Él, hay que seguirle, hay que discipularse, hay que trabajar en sí
y permanecer con Él y en Él y para Él. Y ahora sí, tienes los méritos, tienes el permiso para usar su nombre y pidas lo que quieras. Antes, no. Entonces, antes de eso, comes migajas. Después de esto, comes en la mesa. Dale un aplauso al Creador. ¿De qué eres? ¿De migajas o de la mesa? Respondes correctamente. El detalle es, ¿eres hijo o eres incrédulo? Porque el que es hijo está en la mesa y come y bebe con él. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta, entró y viene y cena con nosotros. ¿Ya lo entendiste? Pidan lo que quieran y será hecho. Entonces, ¿qué se requiere? Permanencia, fidelidad, constancia. Fidelidad, constancia, permanencia, obediencia permanente. Qué barbaridad, qué palabra, ¿verdad? ¿Estás reflexionando? ¿Vamos avanzando? ¿Te está quemando? ¿Ya estás cortándote? ¿Ya te estás podando? ¿Te estás reconectando? En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. No dijo que Él, ¿verdad? El Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Y si Él nos dice que podemos generar mucho fruto, entonces su carga que es ligera y su yugo que es fácil, tranquilamente lo podemos llevar. Entonces, ¿por qué resistirnos? ¿Por qué detenernos o por qué regresarnos? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ojo, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea que no es, ay, pido y pido y pido y pido y me voy de vacaciones, pastor, no voy a ir, pastor, esto, y me voy y me voy y me voy, no hay fidelidad, no hay compromiso, no hay trabajo, no hay nada. No hay estudio, y aquí el pastor los martes con 4 o 5 gentes nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero en las fiestas sí quieren la bendición de las fiestas, ¿verdad? Ahí sí todo mundo, y hasta pagamos 500 varos. No le hace, los pagan. Porque ya le agarraron el hilo, ya le agarraron el hilo. Daré un aplauso al Creador. Entonces, 2 cosas: fructificar y discipularse. Es decir, pasar de ser oyente, multitudinario, seguidor, todo eso no le interesa a Él. Lo que el Machía quiere, que todo aquel que vaya a Él permanezca en Él, convirtiéndose en un discípulo y Él el maestro, porque Él quiere que las palabras que Él enseña permanezcan en nuestra vida en forma de actos, para que todo aquel que los vea, ¿qué? Glorifiquen al Padre. En esto se glorifica el Padre. Tienen que estar aquí. No los quiero en la carne asada de ahorita de la salida, pues. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos está diciendo cómo permanecer en el amor de Él, unidos a Él, ¿por medio de qué? De escuchar sus enseñanzas y ponerlas en acción. Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo hacemos que el gozo del Mashiach esté en nosotros? Es decir, ¿cómo hacemos sentir orgulloso al Mashiach? Siendo discípulos de 10. Estudiantes de 10 con frutos de 10. Es decir, en la resolución de nuestras vidas está el gozo de Él con nosotros. Se siente orgulloso de nosotros. Y más aún, ¿sabes por qué más aún se siente orgulloso? Porque el Padre se siente complacido con la obra redentora de Él, impactando en nuestras vidas, corrigiendo las conexiones. Dale un aplauso. Y vuestro gozo sea completo. Es decir, que no te haga falta nada y todo esté equilibrado en tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? La medicina, las desconexiones, llegar a Él, permanecer en Él, llegar a Él, seguirle, permanecer en Él, aprender de Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Guarden mandamientos, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea completo. Ahí está. Hay que trabajar en ese sentido, hay que redireccionar en ese sentido, porque ahí está la reparación y la reconexión de nuestra relación con el Eterno. Sin Él es imposible generar el fruto que Yahweh espera de nosotros. Por eso Él es la conexión primordial, porque a través de Él todas las demás se van a dar. Señor Yeshua, no puedo orar, estoy exiliado en la oración. Él se encarga de reparar. ¿Pero qué te dice? Ven acá, a ver, ven acá. Oye, Ruach, fíjate que el Fer no puede orar. Revélale. Y ya viene el Ruach y me revela y me dice, ¿por qué no puedo orar? ¿Sí? Es que no le has llevado flores a Dulce. No has honrado a tu esposa. Rápido, corregimos, reconecto. Ay, Señor Yeshua, gracias porque ya puedo orar. Es un trabajo conjunto entre Mashiach, el Ruach, la palabra y el Eterno. No podemos sacar a nadie de esto. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y mira nada más. Y esta es la vida eterna. Ahí está. ¿Qué es la vida eterna? A ver, filósofos, filosofemos. ¿Qué es la vida eterna? Que le conozcamos, que te conozcan a ti. Fíjate, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo el Shema, único Dios, la unicidad de Dios, mandamientos, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Qué está hablando? Mandamientos de un lado de la balanza y del otro lado, gracia. Equilibrio en la vida. Equilibrio en la vida. Mandamientos y gracia. ¿Qué le dijo Moshe al pueblo? Permanezcan conectados. Tengan mandamientos porque ahí está toda tu vida. ¿Qué dijo el rey Salomón? El todo del hombre está en el temor al Eterno. El todo del hombre está en el temor al Eterno. ¿Qué dijo Yehoshua al pueblo?
Pues yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Conexión. No, sí, también te seguimos. Claro que sí, queremos esa tierra, queremos esa bendición. Vamos contigo. Conexión. ¿Qué le dijo el Eterno a Yehoshua? Lo acabamos de leer. Yehoshua, pon atención, esfuérzate, refuérzate y sé valiente y pon en acción, mantente en conexión. Yo me encargo de todo lo demás. Quien se conecta con el Eterno en plenitud tiene vida abundante. Pero quien se mantiene desconectado, lo siento, pero va a tener que enfrentar una serie de situaciones y secuelas que va a tener que andar cargando mientras quiera traerlas, por falta de conexión. Una persona conectada es una persona que mueve poderes, es una persona que domina a Satanás. Una persona conectada es una persona que se domina a sí misma. Una persona conectada es una persona que domina su vista, que domina lo que va a dejar entrar a su mente, a su cabeza. Es una persona que domina lo que va a hablar. Una persona conectada es una persona que el diablo le teme, pero no por sí misma, sino porque hay un respaldo atrás que se llama Yeshua HaMashiach. Y cuando yo digo en el nombre de Yeshua, el diablo se tiene que ir. Pero si andamos desconectados y digo, en el nombre de Yeshua, no hombre, león rugiente se me viene encima y me pega unas masticadas, que ¿para qué les cuento? ¿Para qué le hacemos? ¿Para qué nos ponemos en riesgo? Vida. Yo soy la vida. Ahora entiendes por qué él dice eso. O sea, yo soy la vida. Fíjate bien. Dice él, yo soy la vida. A través de mí tú vives. A través de mí, así como yo vencí la muerte, tú la vencerás. Ahorita no. Pero ahorita podemos vencer al pecado, a Satanás y a la esclavitud. Eventualmente venceremos a la muerte. Él ya nos puso el ejemplo. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito sagrado del Eterno. ¿Ya venciste el pecado? ¿Ya venciste el pecado? ¿Ya venciste la carne? Podrás vencer la muerte en él entonces. Pero si no has vencido el pecado, no has vencido la carne, no vas a poder vencer a la muerte. Dice él, yo soy el agua viva. Quédate sin agua una semana. ¿Qué te va a pasar? Te vas a deshidratar y te vas a morir. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. Dice él, yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Agua y pan. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua que te hace vivir. Yo soy pan de vida. Pan, sin pan nadie puede vivir. Sin agua nadie puede vivir. Yo soy la luz. ¿Pueden vivir las plantas sin luz? ¿Cómo se hace la fotosíntesis? Sin luz del sol es imposible. Nosotros sin luz no podemos vivir. ¿Qué dice él? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid. Y en esa conexión tenemos agua, tenemos pan, tenemos vida. Dale un aplauso a él. Por eso, familia, sin él nada podemos hacer. Porque es él el que va a ayudarnos a reparar las conexiones y en ti está conectarlas. Los conectores los repara él, pero eres tú quien los conecta. Es de ti pedirle a él que te ayude a terminar con los exilios, que te ayude a terminar, es decir, con las desconexiones que se corrompieron por causa del pecado, por causa de la caída, pero está en ti agarrarlas y meterlas. Dale un aplauso al Creador.